Joan Laporta no duerme. Bueno, duerme, pero solo cuando Gavi no está lesionado, Lamine no encara a 3 rivales a la vez, y cuando Hansi Flick no le pide otro extremo más en el mercado. Porque esa noche, con el Barça recién coronado campeón de la Liga, sí, campeón, y además con más goles que una playlist de reggaetón en verano, había una duda rondando por la mente del presidente. ¿Y ahora qué? ¿Quién marcará los goles cuando Lewandowski empiece a mirar el banquillo como si fuera un sofá sueco? Porque claro, el polaco, leyenda y goleador, ya no corre igual. Puede meter goles, sí, pero ya no tiene la espalda para 60 partidos ni la paciencia para ver cómo Fermín López le roba la gloria en los highlights. Flick, que venía con la mirada de general prusiano y la táctica alemana bajo el brazo, necesitaba algo más. Quería dinamita, piernas frescas y goles. Muchos goles. Y no goles de rebote, sino de esos que hacen gritar hasta al utillero. Y ahí es donde entra él. Víctor Gyökeres. ¿Quién? Diría el aficionado promedio entre bocado y bocado de bocata en el Estadio Olympique. Pues nada menos que el delantero del Sporting de Portugal que, en lugar de hacer turismo por Lisboa como cualquier ser humano decente, decidió marcar 54 goles en 52 partidos. Sí, como si fuera un jugador de FIFA con todos los stats en 99, pero en la vida real. Goleador, asistente, potente, rápido, y lo suficientemente sueco como para haber sido confundido con un lateral en los primeros scouting. Deco fue el primero en fijarse. Al principio no quería decirlo en voz alta, porque parecía mentira. ¿Este tipo juega en Portugal y no ha sido fichado por el Chelsea por 100 millones aún?, preguntó, entre risas nerviosas. Lo siguió viendo. Luego Laporta. Luego Flick. Y cuando vieron el resumen contra el Benfica, con Gyökeres marcando 2 goles y dejando al central rival con traumas infantiles, se miraron y dijeron lo obvio: hay que traerlo. Pero fichar a Gyökeres no era tarea sencilla. El Sporting no quería vender. Tenía contrato largo, cláusula alta, unos 100 millones de euros, y una afición que lo veneraba como al bacalao con nata. Laporta, como buen amante del teatro, comenzó la operación con disimulo, primero un almuerzo con agentes, luego una visita casual a Lisboa, pura coincidencia que ese día jugara al Sporting, y finalmente el clásico, una llamada secreta a Mendes. Aquí viene lo bueno. Jorge Mendes, que ya tiene más jugadores en cartera que una app de fútbol fantasy, no respondió al instante. Primero dejó sonar el teléfono, como buen negociador. En su mundo, cada segundo de silencio es una cláusula extra. Finalmente contestó, y lo primero que dijo fue: Joan, dime que no es otro lateral derecho. Laporta soltó una carcajada nerviosa, recordando el fichaje de Dest, y el susto posterior, y fue directo al grano: queremos al vikingo. Silencio. Mendes tardó unos segundos en procesarlo. ¿El vikingo, Gyökeres? Silencio de nuevo. Esta vez fue Laporta quien respondió con tono solemne: es nuestro 9. O lo será. Desde ahí, el operativo Odín Blaugrana entró en fase 1. Mendes, que ya había negociado como 3 renovaciones de Ansu Fati sin que Ansu se enterara, sabía que el terreno era complicado. El Sporting era un club duro de roer, con una directiva que, según cuentan, duerme abrazada al fax de la cláusula de rescisión. Estaban hartos de que cada verano se les llevaran una estrella. Primero Bruno Fernández, luego Pedro Porro, ahora Víctor. Y lo peor era que esta vez no era la Premier la que acechaba, era el Barça, el de verdad, no el que juega el modo carrera en YouTube. Mientras tanto, en los despachos del Camp Nou, bueno, del Olympique, porque los despachos del Camp Nou están ahora entre grúas y cascos de obra, Deco analizaba vídeos de Gyökeres como si estuviera preparando un informe del FBI. Flick, meticuloso, pidió una presentación en PowerPoint. No me pongáis solo highlights, dijo. Quiero ver cuando falla, cuando pierde balones, cuando retrocede en defensa. Le pusieron todo. El sueco fallaba poco, corría mucho, y lo más importante, tenía cara de no tener miedo a nada. No era Haaland, pero lo suficiente parecido como para que algún community manager ya empezara a preparar un tuit con el hashtag #MiniHaaland. En paralelo, Lewandowski estaba en el gimnasio. No porque hubiera sospechas aún, sino porque el polaco se toma los lunes como si cada uno fuera una final de Champions. Nadie le había dicho nada, pero en el aire ya flotaba algo raro. Un silencio entre fisioterapeutas. Un cruce de miradas entre técnicos. Incluso el utillero, al colocar los dorsales en la camiseta, se detuvo medio segundo al ver el 9.
Por si acaso. Laporta, mientras tanto, se puso su mejor americana. No porque tuviera una reunión oficial, sino porque sabía que esa noche cenaría con alguien importante. Y como en todas las grandes historias de fichajes culés, la cena es más decisiva que cualquier cláusula. Primero un entrante con gambas. Luego un Ribera del Duero de esos, que hacen hablar incluso a un director deportivo hermético. Y finalmente, el momento cumbre, ¿cuánto quieres por Gyökeres? El interlocutor, un directivo del Sporting que había venido a pasar unos días en Sitges, pura coincidencia, sonrió. 100 millones. Y sin variables tontas. No quiero eso de, si gana el Balón de Oro en 2031 se activa un bonus. Al contado. Laporta miró su copa de vino. Sonrió. Y pidió postre. En ese instante, no se cerró ningún trato. Pero se encendió una chispa. De esas que sabes que tarde o temprano, con dinero o sin él, con trueque, cesión, triangulación o intervención divina, algo va a pasar. Porque el Barça, con Flick al frente, no puede permitirse esperar al futuro. Necesita presente. Necesita goles. Necesita un tipo que entre al área como quien entra a su casa, sin preguntar, sin permiso, y con botas que hacen ruido. Gyökeres no lo sabía aún. Claro. Estaba en su rutina. Entreno, recuperación, entrevista en portugués con subtítulos y otra tanda de goles que subía a sus stories. Pero algo ya le llegaba por los auriculares. Una vibración distinta. Una llamada perdida de Méndez. Un mensaje de WhatsApp sin leer con bandera catalana y emoji de fuego. Y mientras tanto, el Barça planeaba. Planeaba como solo planea un club que debe vender a 3 titulares, refinanciar un préstamo, y aún así fichar a un delantero que parece sacado de un videojuego. Pero eso es otro tema. Ahora, sigamos aquí, en esta noche previa. En el momento exacto en que el fichaje aún no está hecho, pero todos ya lo sienten. Y mientras tanto, el Barça planeaba. Planeaba como solo planea un club que debe vender a 3 titulares, refinanciar un préstamo, y aún así fichar a un delantero que parece sacado de un videojuego. Pero eso es otro tema. Ahora, sigamos aquí, en esta noche previa. En el momento exacto en que el fichaje aún no está hecho, pero todos ya lo sienten. La tensión era densa en el ambiente. Deco tenía el móvil enchufado a una batería externa, la pantalla manchada de huellas, y el grupo de WhatsApp con Méndez abierto como si fuese una final de Champions. Grupo llamado, por cierto, Fuego Proyecto Gyökeres Candado, con el candado no por seguridad, sino para dar dramatismo, porque en el fondo todos sabían que se filtra más desde dentro del club que desde la prensa. En ese grupo había gifs de goles, capturas de pantalla de Transfermarkt, y uno que otro sticker de Gyökeres celebrando con un cuerno vikingo. No era profesional, no, pero en el Barça las cosas nunca fueron del todo formales. Desde los tiempos en que fichaban brasileños porque jugaban bien en YouTube, hasta los que contrataban nutricionistas según el índice de masa corporal de Iniesta. El caos siempre ha sido parte del ADN. Mientras tanto, en otro rincón del despacho, Laporta miraba por la ventana como si Lisboa estuviera al final de la diagonal. Se permitía esos momentos de pose cinematográfica, aunque nadie lo estuviera mirando. Le gustaba imaginar que alguien, en alguna parte, le estaba escribiendo la banda sonora con violines mientras él pensaba en fichajes imposibles. En la mesa, había un café frío, ni lo había tocado, un dossier de Víctor con fotos impresas. Sí, impresas, porque Joan es de los que necesita ver el rostro de sus objetivos en papel satinado, y una lista manuscrita titulada Plan B, escrita con letra de médico, aunque no había ni una sola palabra debajo. Solo un gran interrogante. Porque lo cierto es que no había Plan B. Si se escapaba Gyökeres, la temporada arrancaría otra vez con Lewandowski, Vitor Roque aprendiendo catalán y Ferran intentando convencer a todos de que él también puede ser falso 9. Flick no estaba para experimentos. No había llegado desde Alemania para inventar posiciones. Quería su delantero tanque. Su referencia. Su nórdico musculoso. El elegido. En ese mismo instante, en Lisboa, en una zona residencial donde hasta los buzones tienen acento portugués, Víctor estaba en el salón de su casa. A 1 metro de él, un televisor enorme mostraba resúmenes de sus propios goles. No por vanidad. Era un ritual. Cada noche, al volver de entrenar, repasaba mentalmente las jugadas. ¿Qué había hecho bien? ¿Qué había que mejorar? ¿Y cuántos defensas más podía dejar en el suelo con ese cuerpo de bulldozer escandinavo?
No estaba solo. En el sofá estaba su agente adjunto, una figura más cercana a un primo que a un profesional, y en la cocina, alguien preparaba unas tostadas. El ambiente era tranquilo. Hasta que llegó el mensaje. 3 palabras. Un emoji. Laporta lo quiere fuego. El primo agente lo leyó en voz alta, y por un segundo, el salón se quedó en silencio. Gyökeres no dijo nada. Solo se inclinó hacia adelante, bajó el volumen del televisor y apoyó los codos sobre las rodillas, como si estuviera en una pausa técnica en mitad de un partido. El nombre Laporta no era nuevo. Todos los jugadores que alguna vez soñaron con el Camp Nou conocían esa figura. Pero que ahora fuera él, personalmente, quien estaba interesado, era otro nivel. ¿Qué hacemos?, preguntó el primo, que para ser agente era bastante emocional. Gyökeres se encogió de hombros, como quien sabe que la vida está a punto de cambiar, pero todavía no le ha caído el rayo encima. Esperamos, dijo. Y siguió viendo el resumen. Siguiente gol, un sprint de 40 metros, un recorte hacia adentro y un zurdazo al ángulo. Casi automático. De vuelta en Barcelona, Flick no estaba durmiendo. Estaba en su despacho temporal, el que le habían asignado hasta que se reconstruya el Camp Nou, mirando en su iPad los mapas de calor de Gyökeres. Le gustaba lo que veía. Le recordaba a Klose, pero con más piernas. A Mandžukic, pero más rápido. Incluso a Haaland, pero sin las trenzas. Leía los números como si fueran ecuaciones. 1,92 metros. 85 kilos. Velocidad punta. 34,7 kilómetros por hora. Lectura táctica. Impecable. Presión tras pérdida. Automática. Y lo más importante, un ratio de conversión en el área que haría llorar a cualquier analista de expected goals. El alemán hizo una anotación rápida en su libreta. Plan ofensivo con Gyökeres. En subrayado. Y al lado, una sonrisa. No era de muchas palabras, Flick. Pero cuando sonreía, sabías que el plan se activaba. Mientras tanto, en la ciudad, los periodistas ya estaban nerviosos. Una vibración silenciosa recorría las redacciones deportivas. Algo se cocía. Nadie sabía qué, pero se olía en el ambiente, como cuando ves al community manager del club conectarse a Instagram un domingo a medianoche. La última vez que pasó, anunciaron la renovación de Balde. Esta vez, había demasiado silencio para que fuera algo rutinario. En Twitter, las cuentas INSI de Barça Círculo Azul Grande Círculo Rojo Grande empezaban a lanzar mensajes crípticos, movimientos clave en la dirección deportiva. Estén atentos. Algunos, más valientes, ya arriesgaban nombres. Se viene algo gordo con un delantero de Portugal. Un usuario con más edits que vida social publicó una foto de Gyökeres con la camiseta del Barça, montada sobre el cuerpo de Braithwaite. El montaje era malo, pero el tuit reventó. Y en el vestuario del Barça, aunque oficialmente nadie sabía nada, todos sabían algo. Koundé fue el primero en enterarse. Por TikTok, por supuesto. Un vídeo de Gyökeres saliendo del entrenamiento con música épica de fondo y un comentario que decía, son círculo azul grande círculo rojo grande. Lo enseñó en el vestuario. Gavi lo miró y se encogió de hombros. Lamine preguntó si ese era el que corría como un tractor. ¿Y Lewandowski? Lewandowski no dijo nada. Siguió atándose las botas. Pero luego, antes de salir al campo de entrenamiento, dejó el móvil sobre su taquilla. La pantalla mostraba un mensaje sin abrir de su agente. Título del mensaje, tenemos que hablar de Lisboa. Lewandowski no sabía bien qué hacer con el mensaje de su agente. Lo tenía delante, la pantalla iluminada, pero el dedo quieto sobre el botón de abrir. No era solo un mensaje, era un símbolo. Un símbolo de que, sí, algo grande se estaba cociendo, y que el Barça estaba a punto de mover fichas que podrían cambiar su posición en el equipo, y quizás, el rumbo de la temporada. Pensó en todo lo que había dejado atrás para venir aquí. La presión, el idioma, la adaptación. Pero también el sueño de jugar para un club que, por historia, trasciende lo deportivo y se mete en la cultura, en el orgullo colectivo, en la identidad catalana. No era un fichaje más. Era otra batalla, otro capítulo. Y este capítulo, sospechaba, no sería fácil. Mientras tanto, el vestuario vibraba con las conversaciones banales de siempre. ¿Quién había fallado el último pase? ¿Quién necesitaba una dieta mejor? Si la musiquita de prepartido debía cambiar. Pero todos con la oreja puesta en las noticias que iban filtrándose,
en los rumores que llegaban en forma de chispazos digitales y conversaciones a media voz. Koundé, con esa mezcla perfecta de curiosidad y desparpajo francés, se encargaba de poner la nota cómica. Si es tan fuerte como dicen, me va a tener que prestar la camiseta, porque los defensas que yo marco se están poniendo nerviosos, soltaba con esa sonrisa pícara que esconde más inteligencia que broma. Gaby, por su parte, miraba desde su mirada adolescente y apasionada, con un brillo en los ojos que dice quiero ver cómo será jugar a tu lado, Gyökeres, si llegas. La frescura y la ilusión de un jugador que ve en el nuevo fichaje la oportunidad de aprender, crecer, y quizá compartir balones para hacer locuras tácticas que desafíen la física. Lewandowski, ajeno a las risas, estaba inmerso en una reflexión más profunda. Sabía que la competencia era dura, que cada entrenador tiene su estilo y que la adaptación puede ser dura, pero también sabía que un delantero como Víctor podría ser un arma letal para el equipo, y que, en el fondo, eso era lo que todos querían, ganar. De vuelta en los despachos del Barça, Deco seguía pegado a su móvil y a un portátil donde se abrían múltiples pestañas con contratos, emails y hojas de cálculo que parecían sacadas de una película de hackers. Su escritorio era un caos organizado, post-its con frases como cláusula de rescisión junto a no pasar de 20 millones, y fotos de Víctor con flechas y anotaciones, buen remate, físico ideal, capacidad de presión alta. Laporta, por su parte, no paraba de hacer llamadas. Su agenda parecía un campo de batalla, con el teléfono echando humo. Hablaba con abogados, con asesores financieros, con agentes y, claro, con el propio entrenador, quien quería garantías de que este fichaje encajaría en el esquema táctico sin generar conflictos ni gasto excesivo. El café seguía intacto en la mesa, pero ya nadie parecía prestarle atención. Era más bien un símbolo de las largas horas que pasaban ahí, negociando, planificando y soñando. Porque en el fondo, a pesar de la tensión, había una ilusión contagiosa, la de traer a un delantero que pudiera hacer vibrar el Camp Nou de nuevo, que pudiera hacer olvidar las temporadas grises y que, con su potencia y habilidad, levantara la afición de sus asientos. Mientras tanto, en Lisboa, Víctor vivía su propia película. Había algo en el aire que le decía que estaba a punto de dar un salto gigantesco. En la nevera, un par de latas de cerveza artesana portuguesa, y en la mente, 1.000.000 de escenarios diferentes. ¿Cómo sería su primera noche en Barcelona? ¿Qué idioma hablarían? ¿Le harían un homenaje con sardanas o lo recibirían con un «Ei, benvingut»? Su primo agente le intentaba tranquilizar con bromas internas sobre el frío catalán y los mejores lugares para comer tapas. Pero nada de paella, que eso es de Valencia, le advertía mientras repasaban los últimos detalles del contrato. En la cocina, la radio de fondo emitía noticias deportivas, y casualmente, una sección dedicada a los posibles fichajes del Barça. El locutor, con voz dramática pero profesional, decía, el club azulgrana estaría a punto de cerrar la incorporación de un joven delantero sueco con proyección y físico imponente. El nombre que resuena en los pasillos es Víctor Gyökeres, del Sporting de Lisboa. Víctor sonrió. Le parecía surrealista, casi como un sueño. Pero estaba consciente de que nada sería fácil. Había que prepararse física, mental y emocionalmente para el reto. Para dejar de ser el chico de Lisboa y convertirse en el nórdico que enamoró a Barcelona. En paralelo, en las redes sociales, el caos ya empezaba a manifestarse. Los seguidores del Barça estaban enloquecidos. Las cuentas especializadas en rumores explotaban con memes, gifs y debates. ¿Sería Gyökeres el delantero que necesitaban? ¿Tendría el carisma de un Lewandowski o la chispa de un Ansu Fati? ¿Podría adaptarse a un vestuario tan complejo como el azulgrana? Un influencer catalán llegó a hacer un unboxing ficticio del jugador, con un muñeco de acción y una voz robótica diciendo frases como, «Estoy listo para marcar goles y hacer historia en el Camp Nou». Los seguidores reían, compartían, y al mismo tiempo, pedían que el club confirmara ya la noticia. En la radio local, una tertulia deportiva discutía sobre las implicaciones del fichaje. Uno de los periodistas, veterano y escéptico, decía, este fichaje puede ser una apuesta a futuro o un tiro en el pie, dependiendo de cómo gestione el club la presión y la integración del jugador. El otro, más optimista, replicaba, Laporta está haciendo un trabajo impresionante. El club necesita fichajes inteligentes, que no solo sumen en lo deportivo, sino también en lo económico. Y este tipo tiene todo el potencial para ser un fichaje top, ¿no? De vuelta en Barcelona, la prensa ya tenía preparada la portada del día siguiente. Fotos de Víctor,
titulares llamativos y hasta un gráfico comparativo con otros delanteros. Sin embargo, la orden desde el club era clara, todavía nada oficial. La estrategia era crear expectación, pero controlar la información para evitar sorpresas desagradables. Mientras tanto, en el gimnasio del club, Víctor era ya un nombre en boca de todos. Algunos jugadores, especialmente los más jóvenes, esperaban entrenar pronto con él. Otros, más veteranos, se preparaban para la competencia. En el fondo, todos sabían que un nuevo delantero implicaba nuevos retos, y por qué no, nuevas alegrías. La fisioterapia ya había planificado una evaluación para él en cuanto llegara. La preparación física revisaba posibles planes de adaptación. El departamento médico estudiaba su historial para anticipar posibles riesgos. Todo un aparato funcionando para que el fichaje no fuera solo un nombre, sino un proyecto completo. Mientras tanto, en Lisboa, el Sporting se preparaba para una temporada sin su estrella. El entrenador ya planeaba cómo reorganizar el ataque, y los aficionados debatían en las redes sociales si vender a Víctor había sido una decisión inteligente o un error que podrían lamentar. Los dirigentes del club portugués, por su parte, jugaban con la cláusula de rescisión en la mano, buscando sacar el máximo beneficio, conscientes de que Barcelona no es cualquier comprador. Hay que exprimir bien el jugo cuando se trata del Barça. En ese limbo, entre negociaciones, mensajes, expectativas y nervios, la figura de Víctor se alzaba como una promesa. Una figura que podía dar un vuelco a la temporada, a la historia, a la narrativa azulgrana. Un jugador que, a sus 24 años, estaba a punto de cruzar un Rubicón no solo geográfico sino profesional. Y en medio de todo esto, el café frío seguía en la mesa de Laporta, un testigo mudo de una noche que el mundo del fútbol recordaría. Porque cuando un club como el Barça mueve sus piezas, no se trata solo de fútbol. Se trata de pasiones, historias, sueños y, claro, un poco de aquel humor y caos que solo ellos saben manejar. La mañana siguiente en Barcelona amaneció con un cielo algo encapotado, como si hasta el clima quisiera acompañar la tensión que se respiraba en las oficinas del Camp Nou. Desde el primer minuto, el movimiento era frenético. Los correos electrónicos llovían, las llamadas se multiplicaban y los cafés se servían sin pausa. En la sala de reuniones, Laporta estaba acompañado por su equipo de confianza, un grupo variopinto de profesionales que parecía sacado de una serie de televisión. El director deportivo con cara de sabio monje tibetano que nunca levantaba la voz pero hacía temblar a cualquiera con una mirada. El abogado experto en cláusulas imposibles, con un bolígrafo siempre listo para tachar palabras. Y el responsable de comunicación, que jugaba con dos teléfonos a la vez mientras redactaba un comunicado para calmar a la prensa. Tenemos que cerrar esta operación hoy, dijo Laporta, mirando a todos con la intensidad que se reserva para momentos clave. No podemos permitir que otro club se adelante. El fichaje de Gyökeres es más que un refuerzo. Es un símbolo. El director deportivo asintió, tranquilo pero firme. El jugador tiene calidad, juventud y un físico que puede soportar la exigencia de la Liga y la Champions. Pero, sobre todo, tiene hambre. Eso es lo que necesitamos. El abogado hizo un gesto para llamar la atención. He revisado la cláusula otra vez. Hay una frase que nos podría jugar una mala pasada. La penalización se activa si el pago se realiza en horario nocturno en Lisboa. Es raro, pero así está escrito. Si no lo solucionamos, podríamos enfrentarnos a una multa. Laporta se rió. ¿Una multa? Por hacer negocios a horas poco habituales en Portugal. Solo nos faltaba. El responsable de comunicación suspiró. El club ya está siendo bombardeado por rumores. Si no controlamos esto, las redes sociales nos devoran. Por supuesto, nadie quería imaginar la escena de Laporta tratando de apagar fuegos en Twitter mientras firmaba un contrato. Mientras tanto, en la ciudad condal, los aficionados empezaban a especular sobre el posible impacto del fichaje. En un bar cerca del Camp Nou, un grupo de seguidores discutía animadamente. Dicen que es fuerte, rápido y que tiene un disparo de esos que te rompen la red, afirmaba uno, con la camiseta del Barça puesta y una cerveza en mano. Pero, ¿qué pasa con su adaptación?, preguntó otro, escéptico. No todos los suecos son Zlatan. Es cierto, pero ha demostrado carácter en Portugal. Eso vale mucho, replicó una chica mientras revisaba estadísticas en el móvil. En la tele del bar,
El resumen del último partido del Sporting mostraba a Víctor peleando contra 3 defensas con la misma determinación con la que un gato pelea por su comida. La audiencia del bar asentía, mientras otro cliente comentaba: si llega aquí con esa garra, ya tiene medio trabajo hecho. En el vestuario del Barça, la figura de Gyökeres era ya una sombra que flotaba entre conversaciones furtivas y miradas curiosas. Los jugadores más jóvenes intentaban imaginar cómo sería entrenar con un delantero que venía con fama de luchador incansable. Pedri, con su habitual sonrisa, preguntaba a Ferran: ¿crees que nos entenderemos rápido en el campo? Ferran encogió los hombros. Espero que sí. Pero ya sabes, aquí todo es un lío táctico y mental. Si no entiendes las señales, estás perdido. Lewandowski, mientras tanto, seguía meditando sobre cómo encajar en ese escenario. No era solo un tema de minutos. Era también un asunto de ego y respeto. Compartir el liderazgo en el ataque no era fácil, pero el polaco sabía que el fútbol es un deporte colectivo. Y que, si Gyökeres llegaba para sumar, todos podían beneficiarse. En Lisboa, la despedida de Víctor con sus compañeros había sido emotiva pero profesional. Nadie lloró, aunque algunos bromearon sobre quién se llevaría su camiseta cuando se fuera. El entrenador del Sporting le dio una palmada en la espalda y dijo: vas a darlo todo en Barcelona. No olvides que aquí dejaste huella. Víctor se llevó la mano al pecho, agradecido, y prometió volver algún día, quizás como un jugador consagrado, o quién sabe, como un héroe que ayudó a su equipo a crear historia. De vuelta en Barcelona, el departamento médico realizaba un chequeo exhaustivo de Víctor. Cada músculo, cada articulación, cada dato sobre su resistencia era analizado para evitar lesiones y para asegurar una integración física perfecta. El preparador físico, un tipo serio con gafas, comentaba: el jugador tiene un físico impresionante, pero hay que trabajar la resistencia anaeróbica. Aquí la presión es diferente, los partidos son más intensos. ¿Y la alimentación?, preguntó la nutricionista. Adaptar su dieta mediterránea será clave, respondió el preparador. Y la hidratación también. Mientras tanto, el departamento de marketing preparaba la campaña oficial. Fotos en alta resolución, vídeos promocionales y hasta un hashtag preparado: #bienvenido Gyökeres. Pero todo estaba listo para activarse justo después del anuncio oficial, que sería inminente. En los medios, los expertos empezaban a analizar al detalle al nuevo fichaje. Algunos destacaban su capacidad para rematar con ambas piernas, su potencia en el salto y su inteligencia para posicionarse. Otros, más críticos, preguntaban cómo encajaría en el sistema de juego del Barça, si su estilo agresivo no chocaría con la filosofía de posesión y toque. Un veterano periodista, con tono irónico, decía en una tertulia: un sueco en Barcelona, eso es como poner un filete en una paella. Puede que quede bien, o puede que no. La broma generó risas, pero también un debate sobre la necesidad de fichajes con experiencia y compromiso. En la base del club, los jóvenes jugadores seguían de cerca la evolución del fichaje. Para ellos, Víctor era un espejo, un modelo a seguir. Saber que alguien joven y ambicioso llegaba para luchar les daba esperanza. El entrenador de las categorías inferiores comentó: un jugador con esta proyección puede inspirar a los chicos a creer que pueden llegar al primer equipo. En Lisboa, mientras Víctor empaquetaba sus últimas pertenencias, su familia se preparaba para el viaje. Su madre, siempre preocupada, le repetía una y otra vez: cuídate, hijo. Recuerda que allí estarás lejos, pero siempre estaremos contigo. Él sonreía, agradecido pero firme en su decisión. El día del anuncio se acercaba. Las horas pasaban lentamente. En el club, todo estaba dispuesto para el evento: escenario, luces, cámaras y una camiseta azulgrana con el nombre de Gyökeres. Laporta, sentado en su despacho, miraba el reloj. Sabía que, cuando diera la orden, la maquinaria se pondría en marcha. Pero también era consciente de que, en el fútbol, nada está escrito hasta que el balón rueda. Y mientras tanto, en Lisboa, Víctor miraba su pasaporte, con un billete de avión a Barcelona en la mano. Todo estaba a punto. Era solo cuestión de tiempo.